Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y a un nuevo mazo del cual lo saqué de una derivación de una Rakdos Midrange, la cual vi en Goldfish, ok, hace un tiempo. Recordad que más o menos hace un par de vídeos, un par de días, ¿no? Si subo vídeo al día, un par de vídeos es un par de días, ok, tenedlo por ahí. Básicamente, con referencia a ello, dije que iba a sacar una Rakdos Midrange, ok, que lo voy a traer para mi gusto, ok. Es decir, con las cartas que yo viera, porque en su momento esa versión no me gustó, la vi demasiado entre agro y midrange, la verdad, y no iba para ningún extremo. Así que básicamente, bueno, pues lo traje yo, mi versión, ok. Esta versión la he hecho yo. La cogí del mazo, de eso, la plantilla que vimos otra vez, ok, de la Rakdos Agro de otra vez. Y le está hecha a mi gusto, ok. Puede estar mal, puede haber cartas que se pueden meter, puede estar mejor, puede estar peor, ok. Pero es mi versión y sinceramente la quiero probar, ok. De hecho en el vídeo dije que iba a traer la versión, ok, que en algún día la traería. Y aquí está. He metido básicamente 4 Goldspan Dragon. Creo que es una carta que tiene mucho valor. De igual forma que 2 copias del LOL, ok, por lo mismo tiene mucho valor en el mazo. 2 copias de Onyxylith, que lo he dicho, no es un Planewalker, es un Planewalker que está bien, ¿no? Está bastante bien. Sin embargo, no es un Planewalker que actualmente en estándar esté dando, partiendo estándar, rompiendo todo, ¿no? Aparte, de hecho, por esa razón no sigo tampoco en el otro mazo. Sin embargo, tampoco es malo. Podemos básicamente sacrificar un bichito cualquiera, poner una copia del Onyxylith y hacer con uno -2 y con otro +1, ¿ok? Y estar constantemente haciéndole perder a otros 2 vidas y tú ganando 2 vidas, ¿ok? O, por ejemplo, haciéndole descartar carta. Contra control está muy bien. Es un bicho que de verdad, bueno, un bicho no, es un Planewalker que de verdad vale la pena contra control. Por lo mismo, porque vas o a matarlo o le vas a descartar mano entera. Y eso, yo creo que vale bastante la pena, ¿ok? Vale mucho la pena. Por último, bueno, por último tampoco, ¿no? Pero básicamente he metido 2 masacres de gancho carne. Una ira, la cual puedes elegir de cuándo tirarla. Y aparte a nosotros casi nunca nos va a doler. Con mucho podemos tirarla si queremos barrer la mesa, ¿no? O podemos elegir también el momento en el que tirarla, súper importante eso. Así que en general es más ventaja que otra cosa. Tenemos aparte también 7 café de sangre, 2 copias, las he metido, creo que van bastante bien. Y 2 copias de gas hedionda más su combito que es con, bueno, con disputa mortal, ¿no? En este caso. Tenemos muchas cosas que sacrificar sin ningún problema, ¿ok? Sin que nos dificulte la vida. Como por ejemplo, subestimado tenaz, podemos sacrificarlo con disputa mortal. Podemos sacrificar también el token de sangre de cosechador de diezmos, gas hedionda, como he dicho antes, y bastantes tipos de artefactos, ¿ok? Cualquier tesoro que pongamos con Goldspan Dragon o con el Kiki, con el Kiki que pone la fábula. Podemos sacrificar algún token de LOL, ¿ok? Que encima ponerle contadores encima. Está bastante bien y creo que las 4 copias de disputa mortal están más justificadas que llevar 4 gas de onda, por lo menos en este mazo, ¿ok? Las tierras no han cambiado, llevan el mismo número, 24 tierras, ¿ok? Entre ellas 4 cubiles de Losco, porque no tengo las Madlands negras, lo siento mucho. 4 cubiles y una Sokenzan y un par de Takenumas. Porque creedme que va a servir mucho el tema de devolver siempre un bicho o Planewalker a la mano, teniendo en cuenta que las criaturas que llevamos en ese mazo y Planewalkers tienen mucho más valor que el que teníamos en el otro, ¿ok? Vamos a probar el mazo, vamos a ver qué tal va y eso, a ver cuántas ganamos en esta en este vídeo. Bueno, mano, me gusta. Tenemos Takenuma, turno 1 gas hedionda, turno 2 vamos a hacer cosellador de diezmo de sangre y tenemos el combito de disputa mortal into gas hedionda o por ejemplo algún token de sangre, ¿no? Me gusta, no me gusta mucho, aparte sabemos nosotros, está bien, está muy bien. Gas hedionda, primer turno, como he dicho ya. Tenemos turno, vamos a ver el pairing contra el que estamos jugando. Azul, ok, 1000. Vale, puede ser Rak 2000, no existe Rak 2000. A ver, puede ser perfectamente Mono Blue 1000, ok, sin ningún problema. Sinceramente no creo que sea tampoco un mazo del estilo, ¿no? O sea, no, me refiero, no creo que lleve solamente azul, ¿no? Llevar algún otro color. Como puede ser incluso negro, puede ser rojo. Pero el caso es que en este pairing tenemos que seguir más rápido que él, ok, mucho más rápidos. Pego primero con gas hedionda. Lo he dicho, no bloqueas normal. Cosellador de diezmos de sangre, ponemos un token de sangre y damos turno. Siguiente turno, jugamos esto como negro, 7 jefe de sangre a uno de ellos y cosechador, ¿ok? Nos queda 12 cartas. Bastante bien, ¿eh? Está muy bien, la verdad. Ahí está, peta eso con una vidita. Sí, obviamente llevando esto, creo que tienen que jugar, aparte de azul, llevará rojo o negro. Supongo, vaya, supongo. Bueno, busco azul de nuevo, eso me da que pensar. Vale, 12 cartas de cementerio. Ok. Lo dicho, no pasa nada, aparte hemos robado removal. Está genial. Así que vamos a usarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí, me carga los cangrejos. Al fin y al cabo, cuanto más tardemos en quedarnos, mucho mejor. Vamos, lo mato como Sorcery, que no es por nada, básicamente para que no salte habilidad, así de simple. Vamos a pegar de 4, siguiente turno podemos hacer incluso subestimado tenaz, ¿no? Si vamos a robar una tierra, ¿no? Vamos a hacerlo y robamos cartas. Así que es cierto que tampoco me hace mucha gracia por el tema de que no estamos propiciando que viene siendo letal, ¿no? Básicamente podemos hacer cosechador y es mucho mejor. Me parece sí, juega rojo.
Puede ser alguna ira, perfectamente. Así que, mira, pensando lo mejor voy a hacer el subestimado. ¿Por qué? Si es alguna ira y me intenta barrer la mesa, subestimado al fin y al cabo se va a ir, ¿ok? Y aparte es mucha más presión que puedo meter. Aparte de más ventaja de cartas, ¿ok? Se va a 9 ya, yo creo que esta partida está prácticamente ganada, ¿no? Es un pairing que nos viene básicamente bien, ¿no? O sea, es decir, no es que sea un pairing que sea todos los días. De hecho, 1000 es un mazo que ahora mismo está bastante olvidado en estándar. Sin embargo, bueno, que no tenemos problema contra él porque los cangrejos los vamos a matar. En general, le va a costar mucho dequearnos. No sé, no es un pairing muy bueno, ¿ok? Para él. Subestima tenaz, de nuevo. Y sobre todo contra la ira, pero bueno. Por ahora mucho problema no estamos teniendo. De hecho es al revés. Está entrando el daño entero. No está haciendo nada mi oponente. No sé, me parece raro. A ver, sacrificamos, robamos cartas. Nos quedan 36 cartas, ok, de las 12 que nos ha dequeado. Un problema puede ser, y no, tampoco, pero puede ser el que dequea coste de mana igual a 20. Sin embargo, llevamos buena partida con 0 y punto. Golpe doble. Espero, ¿no? No creo que vaya a dequearnos. Ok. Dequea 24 cartas. Está bastante bien, sin embargo no es letal. Por mucho que quiera. Ahí está. Y con Celia, vale. Lo dicho, hemos estado a punto de morir, ¿eh? Ojo, poca broma con ello. Pero bueno, el caso, básicamente, si jugaba de que va igual coste 20, también tenemos muchos costes altos, como puede ser Goldspan Dragon. Tenemos LOL. Teníamos, a ver, coste 4 no tenemos ninguno. Tenemos eso, pero tenemos 4 Goldspan Dragon. Tenemos LOL, lo que había cositas. Había cositas y nos costaba de quedarnos. Pero bueno, al final eso, al final hemos ganado y punto. No es un mazo que suele haber en estándar. De hecho eso, un mazo que ha parecido porque sí, ¿no? Pero que no es un mazo que se suele ver a menudo. De hecho, casi nunca. Ok, no es un mazo de metajuego ni nada del estilo. O sea, para que, bueno, algunas veces te da algún susto, pero nada más lejos de la realidad. Algún painting difícil puede ser Rakdos Midrange. Ah, no, pero otra Rakdos Midrange, me refiero, ¿no? Puede ser, bueno, depende, ¿no? También quien salga, incluso si hay enchantments, puede también ser un painting complicadito, ¿no? Un painting así más o menos difícil. No hay enchantments si no tenemos removal en mano, pero generalmente no hay un painting que sea súper desastroso para este mazo. Por lo dicho, porque en general control en estándar no se ve mucho, como no sea Esper Midrange, no se ve mucho, ¿ok? Sí que es cierto que hay alguna Esper Control rondando que puede darnos mucho más por saco, pero no se ve tanto control, ¿ok? No se ve un mazo ahí como si fuera de control absoluto. A lo mejor incluso Izzet Hinata, bueno, Izzet Control básicamente con Hinata puede darnos algo de molestia, ¿no? Pero poco más. Voy a hacer Valky. Voy a hacer Valky. Juega Naya, tendrá algún bicho en la mano. Y bueno, aparte quiero ver que juega. Ok. Pues... no sé qué está bueno mi frente. Sin embargo, ojo, ¿eh? Pues una especie de Naya agro. Tiene Kodama, se puede buscar con eso tierras. O Naya Ramp, una especie de Naya Ramp, puede ser también. A ver, el caso, Magda, tenemos removal para ella, podemos cargarlo perfectamente. Goro tampoco es que me dé mucho problema, ¿no? En general. Pues no lo sé, soy sincero, no lo sé. Jalana y Elena, no está mal. O sea, podemos ir topando a otros bichos, básicamente. Bueno, hay que contar sobre todo tipo donde X es la fuerza de Jalana y Elena. Y gana prisa, podemos poner incluso contarlos encima de la intrusa del cementerio, que va a estar bastante bien. Aparte por tempo, él va a jugar su bicho ahora al turno. Voy a quitarle a Jalana y Elena, creo que sí mejor, ¿eh? La verdad, aparte podemos transformarla en ella, lo cual no está mal. Otra opción viable sería, por ejemplo, dejar a Magda viva. Bueno, verdad, no lo has jugado, cierto. Pues nos da un turno muy bueno. Sí, me da un turno muy bueno, sinceramente. Estoy bastante tranquilo por ahora. Intruso al cementerio, no exilo nada, básicamente para tener facilidad de turno. Y voy a pegar de 2. Lo dicho, si consigo transformar el Valky en Alana y Elena, es que el nombre también, bueno, voy a ponerlo, yo qué sé, el dúo imbatible, ¿no? Pero Alana y Elena, no sé, es algo raro. Sin embargo, si consigo transformar a Valky en Alana y Elena, puedo poner control sobre, por ejemplo, si intruso al cementerio. E intruso al cementerio, como no es difícil de parar de por sí, pone controles encima. Vale, eso es una especie de, básicamente, tutor, ¿no? Para buscarse criaturas. Me mola el mazo del oponente, no sé de qué va, pero me mola el mazo del oponente. Solamente digo eso. Set del jefe de sangre. Bueno, me iré mucho por saco. ¿Tiene algún coste 4 que jugar? Kodama, coste 4 no tiene ninguno en general, que yo vea de la mano, claro.
Podemos transformar ya en Ana y Elena. Al fin y al cabo, que pongan tesoro, me parece que no me va a dar tanto... No me va a molestar tanto, ¿ok? Sinceramente. Aparte podemos llegar a transformar la intrusa del cementerio, lo cual molaría. Sí, porque no jugamos nada. Pues bueno, pegamos el 7, no está mal. Se va 11, siguiente turno podemos llegar a tener incluso letal, ¿no? Una 6-6, tío, que es muy heavy. La intrusa del cementerio me encanta. Parece una cartaza, sin lugar a dudas. De hecho, podemos poner controles encima de Alana y Elena. Con este combate sobre otra criatura, claro. Que no sería demasiado heavy. Si juega cualquier cosa, creo que acabemos, ¿no? Kodama, vale, juega Kodama. Matamos a Kodama básicamente, ¿no? Por 4 y creo que poco más. Llegamos de 8, bueno. 8 físicamente, vale, sí, sería letal. Porque le hicimos el Kodama. Del cementerio, cierto. Ahí está. Vale. Pues segunda partida ganada. La primera fue contra mí. Ok. Segunda partida ganada, lo dicho. Esta versión me gusta mucho más porque al fin y al cabo se enfoca en un tipo de juego. Ok. No es como la otra versión que tenía elementos, yo que sé, tenía como una contra Kazan. Llevaba también batería con skill y llevaba aparte eso, intruso al cementerio. Llevas un montón de cartas las cuales entre sí no... Tú veías que eso no cuajaba, ¿ok? No iba para ninguna parte. Pero sin embargo, eso estuve mirando, de hecho, dejé la lista de Goldfish, la lista original, la dejé en la descripción. Y vi unas pocas de listas, vi muchas listas y se jugaba así. Y no lo entiendo, la verdad, sinceramente. No lo entiendo. Ok. Así que al fin y al cabo me hice yo una lista, que es esta, ¿ok? Como veis, va guay. No creo que tampoco sea una lista súper competitiva, sin embargo, me gusta más jugarla. Y me parece que va incluso mejor que la otra, ¿ok? Por lo mismo, esta mano sí se ve a lo que va enfocada, ¿ok? Vamos a enfocar a One Goldspan Dragon, sacando ventaja por el camino, intentando eso, sacar la mayor ventaja posible, con Fábula Kiki-Jiki, hasta llegar a un Goldspan Dragon. Me parece que tiene mucho más enfocado el camino que la otra versión, personalmente. Vale, Jubil de los primer turno, segundo turno, seleccionamos trenas, tercer turno. Hacemos Fábula del Kiki-Jiki y si llegamos a robar tierra y a poner, ya sé que es muy, yo qué sé, es complicado, ¿no? Pero si vamos a poner tesoro con el Kiki-Jiki y bueno, pues ahí robar tierra, podemos hacer Goldspan Dragon. La putada es que no puede pegar en el turno. Eso es lo malo. Vale. No me molesta, de hecho, mira, sinceramente voy a atacar. Sí, tradea. No, tradeo. Ok. Voy a dar el Fable. Poco más, 6 Fable. A partir de turno puedo descartar robar. Voy a pensar si descartar disputa mortal. Disputa mortal la estoy jugando en el mazo, pero no me está convenciendo, gente. Lo siento mucho, ¿eh? Por lo mismo, no va un poco súper enfocado al tema de sacrificar. Así que disputa mortal en ese mazo yo lo estaba probando, lo dicho. Es un mazo experimental, lo estaba probando, pero no lo estoy viendo. Voy a descartar creo que un Goldspan Dragon y disputa mortal. Eso que no suma el robo, sin embargo no es lo que estaba buscando. Aún así, algo es mejor que nada, ¿no? Voy a pegar de 3. Vale, tarea. Por lo mío, que al fin y al cabo, cuando encuentre el negro voy a resguardarlo, así que... Vale. Ok, me da igual. Eso por ahí. Y Fable de nuevo. Bastante bien. Me gusta. Vamos bien en la partida. A menos que juegue algo que no comprenda, yo que sé, algo que puede ser un Goldspan Dragon incluso, ¿no? Goldspan Dragon nos daría la vuelta, le daría la vuelta a la partida muy rápidamente. Por su parte me refiero, por su parte, claro. A ver, que destruye un Kiki-Jiki, ¿no? Bueno, claro, vale, sí, ya seguro que no tener. Está bien. Claro, por eso te la debo al fin y al cabo. Vale, me gusta, no está mal la mano. El robo no me decepciona para nada. En serio, para nada. No voy a descartar, personalmente puedo descartar incluso. No quiero descartar nada, lo siento. El robo está muy bien. Sinceramente está muy bien, ¿ok? A ver. Primero combate. Ponemos token de tesoro, para empezar. Vale, bloquea, me da igual. Al final quería para tener el color, así que bueno. Hacemos Valky. Vemos qué le podemos quitar de la mano, ¿no? O qué nos da menos por cuero que tenga en la mano. Ni cositas, la verdad. Mató además, no hay bicho. Vale, Elspeth. No puede jugar Elspeth. Elspeth es coste 5, le falta una tierra. Si el roba así, tiene Wedding Announcement. Tiene mañana el combate. Valen de pies veloces. Vale, pues servito. Ok.
Y ahora con lo que me falta, juego a la intrusa del cementerio. El exilio, básicamente la... Y la aspirante luminarca. No, da igual, vaya, ¿cuál exiliemos? Y así es como tenemos una mesa como Dios manda. Así de simple. Vamos a incluso copiar la intrusa del cementerio, ¿eh? Ojo poco nuevo con ello. Vaya robo, ¿eh? Por su parte es un buen robo. Si la Valky devuelve los pies de los de su mano, ¿cierto? Si robamos algo de removal, pero no es el caso. Ataque Numa. A ver, tenemos un montón de Dikikis, eso sí es cierto, pero... no. Yogar Tierra. Golds Pandragon. Vale, concede. Ok, da igual. Lo que voy a hacer era pegar con Golds Pandragon, pegar con la intrusa del cementerio. Pegar un poquito con todo, ¿no? Básicamente, preparar un poquito la mesa. Ok, y bueno, pues a partir de ahí era tener dos Kikikis en el campo de batalla y ir copiando el Goldspan Dragon. Si me pega con el pies veloces, copia Goldspan Dragon, bloqueo con Goldspan Dragon, adiós, lo que haya su pies veloces. Y poco más, la verdad. Me parece que va bastante bien esa versión de Rank 2 Midrange. De hecho, me gusta mucho, es una versión que no es que tenga de manera la cabeza para jugar. De hecho, como veis, estoy comentando y estoy jugando bien. Por primera vez en mi puta vida estoy jugando bien mientras comento, eso es increíble. Ok. Suscríbete, nunca vas a ver algo así, ¿ok? La gente que ya lleva en el canal un tiempo sabe que yo cuando comento se va la olla. Se va la olla completamente. Es decir, comento una jugada que es perfecta para hacer y hago justo lo contrario, la peor jugada posible. Y lo sabéis, ¿ok? Y eso, yo qué sé, ahora mismo que estoy jugando bien y tal mientras comento, me parece que es un milagro. Así que personalmente yo aprovecharía y yo qué sé, echaré una captura o algo, lo que sea, ¿no? Pero yo qué sé, aprovecharía. Vale, hacemos ligan a 6, ¿ok? Hacemos nosotros, está bien. Depende de lo que juegue. Si juegas más mejor algo pichero, puedes jugar cosechador, incluso subestimado tenaz, ¿no? Me ayuda a tradear. Sin embargo, viendo lo que es ese Spare Midrange, seguramente Spare Midrange, yo quiero jugar subestimado más que nada con irrupción, ¿ok? Ya lo probamos en otro vídeo. Jugar con irrupción, subestimado tenaz contra Spare Midrange es muy buena carta, ¿ok? Porque básicamente vas a estar todo el rato robando, que es lo que quieres contra un mazo al fin y al cabo de control. Ahora aspirante luminarca, sería algo normal por su parte. También ha hecho mulligan, bueno, puede ser eso que no tuviera. Widrosco. Justo ahora, tío, que juego de la básica. Bueno, atacamos de 3. Voy a hacer Omnixilis. Personalmente, bueno, Omnixilis tampoco, a ver, Omnixilis. Agarra infernal, vale. Cálmate. Madre mía. La agresividad, ¿no? Este es subestimado tenaz. Lo hago así porque tengo formas de sacrificarlo. Importante. ¿Por qué? Porque Omnixilis, todo Omnixilis contra ese tipo de mazo viene muy bien. Tenedme. ¿Ok? Y no voy a usar ni para poner token. No necesito ganar vidas. Poning announcement. Ok, me lo podría esperar. Perfecto. Poner token. Mira, vamos el doble negro. Genial, es un robo muy bueno de hecho. Sacamos de 3. Vale, chum bloquea. No veo muy bien el chum bloqueo, pero vale. La verdad, allá él. Omnixilis sacrificando, obviamente va a ser con victimizar. Sacrificando en este caso el subestimado tenaz. Y ya son todos los turnos, ok, en los que nosotros juguemos. Todos los turnos van a ser +1, +1, +1, +1. O son 4 vidas de por medio o descartes de cartas. Simple y llanamente. Que el oponente puede ir concediendo por lo mismo. Es una bala de plata muy fuerte contra él. +1 por aquí, +1 por aquí de otro Omnixilis. Solo calcular 4 por 3, 12. En 3 turnos le tenemos a 2 piras, lo cual no va a ser, ¿no? Porque va a descartar carta de por medio. Y si descarta carta, ok, por el camino, ya tenemos esa ventaja de carta que estamos ganando con Omnixilis, ok. Es lo bueno, sin embargo, es lo que tiene. Si Omnixilis dijera, si no diera la opción al oponente, sería un Planeswalker que, yo que sé, en físico valdría el triple de lo que vale, ok. Y que en estándar se jugaría en todo el mazo con rojo y con negro. Lo he dicho, lo he dicho. Si por ejemplo fuera... Sí que es cierto que sería muy heavy, ¿no? Pero solo con la habilidad, de verdad, solo con la habilidad por ejemplo del Liana del Velo, que sería cada jugador... Aunque fuera en vez de cada oponente, cada jugador, ¿no? Cada jugador o pierde 2 vidas o descarta una carta, ¿no? Tú eliges, sería una cartaza. Sería una cartaza, sin duda, sería flipante, una carta increíble. Pero bueno, tampoco me decepciona, por lo menos por ahora no me parece una mala carta. Vamos tierra, podemos hacer... A ver, pensamos, ¿no? Pero puedo hacer Omnixilis, un -2 para bloquear aquí, ¿no? Incluso tradear con el subestimado tenaz.
O puedo hacer un +1, al fin y al cabo no me mata ningún Omnixilis, así que no tengo ningún problema con ello. Le hacemos perder vidas. Generalmente no creo que haya mucho problema con ello. Vamos a hacer el Goldspan Dragon. Atacamos. Lo dicho, al fin y al cabo lo estamos matando, ¿no? Poco a poco. Y tenemos aparte tesoro para jugar disputa mortal y sacrificar el token de sangre. Así que bueno, damos turno. Lo dicho, con que podamos hacer +1 en Nixilis, yo creo que ya la partida va bien, ¿no? A nuestro favor. ¿Vale? Esto por ahí. Nexi al Goldspan Dragon. La verdad, no hay ningún problema con ello. Si atacan, no dicho. Por ahora, mi principal wincon es Omnixilis. Los dos por igual, ¿ok? De hecho, ahora que lo pienso, la he cagado yo porque podría haber sacrificado, en este caso, Goldspan Dragon con disputa mortal, pero bueno. Fallo mío, lo siento. Pensaba desde un principio sacrificar en este caso el token de sangre, así que se me ha ido un poquito la olla, ok, siendo sincero, pero bueno. El Goldspan Dragon ha sido un mucho mejor sacrificio. De verdad, en todas las de ahí, sin duda. Vale, ataca ahí. Adelante. Aparte si tener hecho mi respuesta, ¿por qué? Porque ahora me vale, aparte, los dos tesoros. Nada, fallo mío, lo siento. Lo siento de verdad. Pero bueno, vale, buen robo, tenemos Goldspan Dragon en la mano ahora. Si te toca el robo a carta. Sin embargo, lo mismo de antes. +1 Omnixilis. Los dos por igual. +1 Omnixilis, descarta carta, ya empieza a descartar. Se veía venir. Este es el Goldspan Dragon. Aparte que si tuviera un mana más, podría haber jugado el Subestima Tenaz para atacar con él también. Pero bueno, no pasa nada. Son 4, no tienen remover en la mano, lo cual es genial. Un Sorin. Ponemos un token y... 2-3. Y damos turno. Vaya mazo, vaya... Madre mía, vaya mazo que me he sacado de la manga, sin querer ni... No, sin querer. Vale, me sigue a Goldspan Dragon, adelante, gana un par de vidas, se va a 4. Me da igual, pero mismo no lo puede atacar. Tengo su Subestima Tenaz para pegar con él, incluso el Cubit del Osgo. O sea que no puede atacar. Por mucho que quiera, vaya. Ataca, vale. Puede atacar si quiere. Tengo Cubit del Osgo. Por eso lo digo, que básicamente era un win-win. Da igual por dónde sacar, da igual lo que hiciera, que íbamos a ganar, ¿ok? Ahora, yo qué sé, como queráis. Cubit del Osgo o Subestima Tenaz. No, Cubit del Osgo. Por lo menos, sí que es cierto que hay solitud en estándar, ¿ok? O sea, estaba tapeado. En estándar, si está tapeado, está tapeado. No hay otra. Y oye, vaya pedazo de mazo, ¿no? Es decir, me lo he sacado de la manga así un poco y es un 5-0, ¿ok? Si nada raro. Básicamente lo habéis visto, es básicamente jugar partida y hemos hecho win-win-win. Es un mazo que me gusta mucho, que personalmente yo jugaría, ¿ok? Por lo menos yo, ¿ok? No es un mazo que haya visto en ninguna lista, por lo mismo, a lo mejor en mítico va mal, quién sabe, o sea, lo dicho, no voy a asegurar nada que no sé, ¿no? Sin embargo, me he hecho un 5-0 por ahora en platino, me parece que podemos llegar por lo menos a diamante, y creo que me gustaría rankear más con este mazo, ¿ok? Me gusta mucho, me es muy cómodo aparte jugarlo, ¿ok? Y me mola, me gusta mucho. En la descripción tenéis el mazo, gracias a la gente que está viendo el vídeo y a la gente que se ha suscrito hasta este punto. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.